Para recuperar los elementos específicos en cuanto a la definición de el virus SARS-CoV-2, esto es un corte sagital de la estructura, para recordar simplemente que es un virus que está compuesto por una serie de proteínas, glicoproteínas en su estructura externa, definiendo la glicoproteína que produce más reacción inmunogénica y que tiene dos subunidades, la glicoproteína S, que tiene subunidades S1 y S2, que forman las espículas o spikes, conocidos como espigas, que tienen conformación tridimensional y que son aquellas que tienen polaridad, electronegatividad, carga negativa, y que tiene una especial atracción por el epitelio respiratorio, que tiene una carga positiva, y que justamente todo el desarrollo de vacunas se encuentra concretamente en encontrar y descifrar claramente cómo funciona esta glicoproteína, en virtud a que es donde se presenta la más alta tasa de mutación, seguida por una proteína de cadena simple, que es la proteína M, que se encuentra previa a la envoltura de doble lámina lipídica, de doble estructura lipídica. Luego viene una estructura de uniones de hemaglutinina esterasa, es una estructura dimérica, y la capa simple que envuelve la única hebra de RNA que se encuentra dispersa y es el material genético viral. Y de forma previa se encuentra la proteína E, que también forma parte de la estructura antigénica del componente viral completo. Importante recordar que la cepa más difundida en el mundo es la cepa G614, con una mutación específica en la partícula y en la subunidad Spike S1, que es la GS14D, que es la que se ha difundido más en el mundo, y por tener un anclaje especial en la glicoproteína S, subunidad S1, en el ordenamiento D, ha hecho que sea altamente virulenta y de mayor extensión a nivel mundial. Acerca del origen de este tipo de virus, a mí me encanta traer este artículo de Nature Medicine, publicado en abril del 2020, en el que se explica la estructura genómica del virus, entendiendo que es un sarbecovirus tipo B que recoge de forma natural, por selección, viene acumulando las bases nucleotídicas de elementos genómicos previos de vectores anteriores. Aquí tenemos el vector murciélago, tenemos el vector, el pangolín, que es un primo hermano de nuestro armadillo, tenemos un vector intermedio que está determinándose, parece ser un mamífero, y aquí tenemos ya el SARS-CoV-2, que es el que infecta al humano, y viene acumulando los nucleótidos de forma ordenada. Es decir, este artículo desvirtúa de forma previa aquellas teorías conspirativas del desarrollo in vitro del elemento viral. Primera cosa. Segunda cosa es que el poder infeccioso de este virus viene ordenado en virtud a la selección natural que viene haciendo esta cepa de coronavirus, adquiriendo estructuras novedosas a través de la evolución natural que adquiere del ordenamiento genómico a través de los diferentes vectores en la escala de ascenso. Y tercero, que es capaz de tener un mayor poder infeccioso que lo hace capaz, valga la redundancia, de infectar al ser humano y producir neumonías potencialmente mortales, justamente por un proceso de selección natural a expensas de mutar subunidades polibásicas localizadas en el segmento S de la subunidad S1 y S2, como lo vemos en la parte superior de la gráfica. Con respecto a la interacción de las fases clínicas, los títulos virales y la respuesta inflamatoria, me gusta esta consolidación en virtud a que simplifica en los dos ejes XY los tiempos del curso de la enfermedad, los diferentes estadios, fase 1, fase 2 y fase 3, la severidad de la enfermedad, los
los títulos de las cargas virales, la respuesta viral, que se hace sensiblemente mucho más amplia entre los días 7 y 10 y empieza a disminuir a partir del día 14, donde la carga viral perfectamente empieza a ser sensiblemente menor y tiende a ser imperceptible después del día 21. A partir del día 10, cuando se desencadena ya la respuesta inflamatoria en el huésped y se instaura la fase pulmonar de la infección, si ya el huésped no pudo superar en su inmunidad primaria el estadio de la infección, se consolida la fase pulmonar de la misma, dividiéndose en la fase 2A, donde se instauran los síntomas respiratorios y aparece concretamente los déficits que se pueden evidenciar en las disminuciones de las presiones de oxígeno, y pues esto en la sintomatología clínica está acompañado de todos los elementos asociados a la dificultad respiratoria, y en la 2B exactamente igual, y donde se desata la respuesta inflamatoria que se hace mucho más evidente en la fase 3 de la infección, acompañando la fase hiperinflamatoria, donde se establece el síndrome de dificultad respiratoria concretamente con síntomas de signos, de respuesta inflamatoria sistémica, signos de shock, de falla cardíaca, y se desencadena la tormenta de citoquinas, se alteran las enzimas cardíacas, las interleuquinas, los dímeros, hay duplicación de las ferritinas, la troponina, los pro-BNPs y hay elevación concretamente de todos los marcadores inflamatorios. De forma preliminar, en las fases iniciales, encontramos transaminitis, bajos niveles de procalcitonina, y en la fase 1 llama la atención la linfopenia, hay tiempos ligeramente incrementados de protrombina, pueden existir tiempos dímeros aumentados ligeramente y moderados incrementos de LDH. Dentro de este esquema de evolución de la enfermedad, donde se instauran las terapias que se encuentran actualmente en evaluación, todas ellas con diferentes resultados, ustedes ya saben, también se encuentra, y lo determino acá en este óvalo, que circunscribe que las transfusiones de plasma convaleciente se hacen evidentes y se encuentran dispuestas para los pacientes que cursan con estadios 2B y 3. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo ya con mayor detalle en el curso de la conferencia, en virtud a que los pacientes pueden beneficiarse en estadios más tempranos de la enfermedad. Ahora bien, si vamos a revisar la evidencia, vamos a devolvernos un poco en el tiempo, encontrando que los principios del plasma convaleciente se encuentran alrededor. Las primeras infusiones se encuentran descritas alrededor de los años 1880, donde estas infusiones fueron utilizadas para tratar las infecciones contra difteria. La difteria fue una infección bastante generalizada, y la idea era contrarrestarla a expensas de infusiones que se obtenían no solamente de donantes, sino también de placenta en el posparto inmediato, porque justamente tanto la difteria como otras alteraciones y otras infecciones de características justamente en el puerperio inmediato significaban una tasa de mortalidad muy alta en el siglo XVIII y XIX. Igual, dentro de este mismo periodo de tiempo se realizaron una serie de estudios propios de la época, donde se evidenciaba que en estudios in vivo en animales, estos animales que eran transfundidos con plasma de estos mismos animales que eran sensibilizados, se encontraba que tenían una mejor respuesta a este tipo de sensibilización previa. Y el doctor Pollock del Instituto de Salud de Londres describe que la inmunoglobulina humana contiene anticuerpos contra enfermedades infecciosas no solamente de características virales, sino también bacterianas,
y que es capaz de neutralizar toxinas y evita enfermedades. De hecho, no solamente fue utilizado como tratamiento, sino también como profilaxis. Entre otros, el uso había resultado sensiblemente bastante bien aceptado en el tratamiento de las gestantes, como les conversé de forma previa, en los recién nacidos por la transmisión de infecciones de características maternos fetales y en prematuros por en infecciones por varicela. Todo esto se encuentra en el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana que fue impreso en agosto de 1975. También encontramos que para esa misma época los usos de la inmunoglobulina humana fueron descritos de alguna forma, concretamente para proteger contactos contra ciertas enfermedades víricas, concretamente para tratar el tétanos, clave en infecciones materno-fetales y causa de muerte, de mortalidad materna y perinatal altísima en los siglos XVIII y XIX. Por eso era tan frecuente obtener el plasma de sangre de placenta y ese plasma que se obtenía era especialmente mucho más pardo que el que se obtenía de sangre de donante. Esta misma reconstitución se obtenía y se envasaba en ampollas de vidrio que se esterilizaban al calor obtenido de los donantes. El de los donantes era sensiblemente más claro, un poquito más opalescente. Se obtenían una solución de 15 a 16 gramos en cada 100 cc y la concentración de los anticuerpos era entre 10 y 20 veces mayor, anticuerpos tipo IgG que se encontraban originalmente en el plasma, obtenidos por precipitación y que la inmunoglobulina humana es la fracción del plasma que contiene los anticuerpos para combatir las enfermedades infecciosas. De la misma acta del boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana de agosto de 1975, como veíamos, también se recolectaba no solamente de donantes, sino de sangre placentaria, que todas las preparaciones contenían anticuerpos para tratar diferentes infecciones como poliomielitis, descritas infusiones desde los años 1880, sarampión, parotiditis epidémica, herpes simplex, influenza A, el virus de la vacuna, citomegalovirus, también virus ECO y Coxsackie, y también una gran serie de adenovirus. La administración y disponibilidad de las inmunoglobulinas casi siempre en ese momento era administración intramuscular en inyecciones secuenciales, tremendamente dolorosas, y todas las preparaciones contenían anticuerpos para todas estas series de virus y importante para adenovirus y ECO. Evidencia publicada en el volumen 3 de el Compendio de Inmunología de 1984 describe la utilización correcta de la inmunoglobulina humana en la práctica clínica. Este es un acta validada por la Organización Mundial de la Salud y define la inmunoglobulina humana utilizada como profilaxis y tratamiento en diferentes enfermedades. Aquí vemos cómo es efectiva para tratar hepatitis A, hepatitis no A y no B, hepatitis B, rubeola, varicela zoster, sarampión, rabia, tétanos y obviamente para isoinmunización RH para madres RH negativas que han dado a luz un producto RH positivo tras un embarazo incompleto o cuando el padre es un RH positivo y ha habido una transfusión y se ha sensibilizado y evidentemente la madre es RH negativa. Entonces se recomendaba obviamente la aplicación de plasma para evitar la incompatibilidad RH. La población afectada en hepatitis A, los contactos familiares, los viajeros expuestos por condiciones higiénicas, en hepatitis no A y no B, por exposición percutánea o mucosa, en hepatitis B exactamente igual, en rubeola y exposición durante las primeras fases del embarazo, en varicela en pacientes inmunodeprimidos o con un caso agudo, en sarampión en inmunodeprimidos también, en rabia, pacientes que hubieran presentado exposición o mordedura a animales infectados, en tétanos, personas no inmunizadas o inmediatamente después de haberse diagnosticada la enfermedad, muy importante en mortalidad y representativa en morbilidad perinatal,
el preparado altamente infundible y con alto contenido de inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas G y en hepatitis B, para hepatitis B, para rubeola inmunoglobulinas puras, para varicela zoster exactamente iguales, para rabia, para tétanos exactamente igual, las dosis variables desde 0.02 mililitros por kilo hasta 20 unidades por kilogramo. Como ustedes ven, la dosificación no es estándar, unas son en mililitros y las otras son en unidades, y la administración recomendada para profilaxis en muchas, como las hepatitis, y para tratamientos en otras, como en la rubeola y como en las varicelas, desde 1984. Uso en brotes ya más recientes. Revisión de Current Opinion in Hematology de noviembre del 2015. Vemos el uso de plasma convaleciente para tratar enfermedades infecciosas emergentes, concretamente brote del ébola, virus constituido por una hebra simple de RNA, característico por presentar síntomas de fiebre, sangrado, vómito con sangre, dolor muscular articular, erupción mucocutánea, diarrea con presencia de sangre, altamente contagiosa y con una mortalidad de alrededor del 90% de las personas infectadas. Constitutivo de un brote epidémico que sacudió África hace no muchos años, alrededor de hace 6 años, de características epidémicas, y que fue absolutamente previo al brote que se dio justamente por transmisión del vector del coronavirus transmitido por camello y dromedario, de coronavirus que nos dio la fiebre del síndrome de dificultad respiratoria del Medio Oriente. Así que vemos que durante este periodo de tiempo del brote de ébola se encontraron beneficios terapéuticos al transfundir plasma obtenido de personas que sobrevivieran a la infección y que efectivamente se les hubiera podido no solamente realizar la aféresis, sino demostrar que tenían anticuerpos para ébola. De estos pacientes se encontró que algunos de ellos habían tenido desenlaces, obviamente todos habían tenido desenlaces favorables, pero varios de ellos habían tenido infección previa también, o infecciones virales previas, tipo poliomielitis. De alguna forma, estos pacientes tuvieron un mejor desenlace y tuvieron una tasa de sobrevida que permitió, sin duda, tratar este brote epidémico que sacudió de forma importante esta condición epidémica África no hace mucho tiempo. Revisión de Current Opinion in Hematology, noviembre del 2015, el uso de plasma convaleciente en el tratamiento de enfermedades infecciosas emergentes. ¿Por qué conversamos acerca de esto? Porque coronavirus, ébola, forman parte, son la punta del iceberg de una serie de virus emergentes que se encuentran presentándose ya y que ya vienen haciendo aparición concretamente en Asia y que vienen haciendo infecciones de carácter zoonótico. Aquí voy a hablar solamente de dos. Voy a hablar del virus Nipah, que produce un síndrome también de dificultad respiratoria asociada a síntomas constitutivos y que tiene una tasa de mortalidad impresionante. Y vamos a hablar del virus Hanta, que también es un virus asiático de vector porcino, que también tiene una altísima tasa de mortalidad. Sin tener aún clara la inmunología, solo nos queda el recurso de la inmunoglobulina hiperinmune como tratamiento de estos virus emergentes, como también lo fue como antecedente para tratamiento de la influenza hispánica, que fue un tipo de H1N1, también de la influenza aviar, que fue un H5N1 en el 2000,
2009 de la influenza pandémica, que fue un H1N1 tipo A, que se demostró que fue efectivo y que disminuyó la mortalidad. Igualmente fue efectivo para tratar el brote en el 2012 del síndrome de dificultad respiratoria del Mediano Oriente, que se trató como un virus emergente, que también es un SARS-CoV, pero un SARS-CoV-1, y con una alta tasa de mortalidad, y justamente tuvo unos desenlaces que disminuyeron no solamente la tasa de mortalidad, sino el uso de recursos ventilatorios en condiciones muy complejas para ese tipo de pacientes. Y también recordar que estos pacientes que son sometidos al tratamiento con inmunoglobulina hiperinmune o con plasma convaleciente, pues no teniendo otra alternativa en el momento y desconociendo la inmunología de estos virus de tan reciente aparición, todos de contexto asiático, pues nos queda únicamente esperar cómo se comportan los estudios de los componentes emergentes que tienen centros de evaluación a nivel europeo y que forman parte de los desafíos de la infectología humana. Plasma convaleciente dentro de las evidencias nuevas para una herramienta terapéutica que no es tan nueva. Esto es una revisión que presenta el grupo italiano de medicina transfusional, que fue publicado en Blood and Transfusion del 2016. Lo que nos muestra es el consolidado, tal vez el más grande de Italia, donde importante de revisar una constante evidencia de una reducción de la mortalidad en todos los pacientes que fueron expuestos al tratamiento con plasma convaleciente, concretamente a los pacientes que fueron objeto de tratamiento para el brote de MERS, que es un coronavirus tipo 1. También en Sudamérica, la fiebre hemorrágica argentina, que fue causada por el virus Junín, que es un adenovirus mutado, que causó un brote en Argentina, y que el único recurso terapéutico con el que se contó en ese momento fue, sin duda, inmunoglobulina hiperinmune o plasma convaleciente, también con un desenlace mejor de sobrevida y de reducción de la mortalidad. Y también para aquellos pacientes que requirieron tratamiento para la fiebre hemorrágica del Congo, cuyo elemento patógeno también es un coronavirus, y que sin duda, aunque tuvo mejoría del estado clínico de los pacientes, no fue tan claro evidenciar la tasa de la reducción en días en las unidades de cuidado intensivo, a diferencia de lo que sucedió en los otros brotes epidémicos. Un elemento aquí para resaltar es que en esta recopilación del año 2016 se sometió por medio de la compañía Cerus el protocolo por el cual, ante la FDA, el protocolo por el que se describe el sistema de atenuación de patógenos denominado Intercept, con el fin de disminuir cualquier tipo de elemento que pueda ser transmitido, que pueda ser transfundido con el plasma por medio de la inmunidad pasiva, de forma que solamente queda la inmunidad activa, y eliminar todo aquel riesgo de que el paciente pueda contraer una patología subsecuente que pueda derivar en contaminación. Entonces, desde esta revisión del 2016 ya está sometido a través de Cerus a FDA el protocolo para inactivación de patógenos, que se hace evidente también para SARS-CoV-2 y que actualmente se encuentra activo y vigente. Plasma convaleciente para el tratamiento de COVID-19, posibilidades y desafíos.
Esto es un editorial publicado en JAMA en marzo de este año que recoge 3 elementos bien importantes. Uno, plasma convaleciente como herramienta terapéutica fundamental en infecciones pandémicas, tratamiento de infecciones pandémicas y en tratamiento de virus e infecciones emergentes para las que no existe otro recurso terapéutico. Segundo, que actualmente los mecanismos específicos se encuentran en estudio, mecanismos específicos por el cual induce inmunidad, se encuentran en estudio, hay recursos in vitro, hay recursos teóricos de los cuales vamos a hablar ahora, pero aún sigue siendo desconocidos en gran parte, pero lo que sí tenemos es una anticipación que define que existe a través del tratamiento con plasma convaleciente una limitación de la replicación viral. También hay un reforzamiento, una recomposición, se refrescan los componentes de la coagulación una vez se administra el plasma convaleciente, que es el segundo elemento importante, y el tercer elemento es la neutralización por la presencia de los anticuerpos neutralizantes, que es la otra vía por la cual se induce inmunidad. La presentación que hace Vox Sanguinis en el año 2020, esto es un artículo de mayo de este año, que manifiesta y describe claramente los eventos adversos, bien importante de tener en cuenta en una terapia cuyo mecanismo de acción no está explícito del todo, vuelvo y repito, en elementos in vitro está descrito, en elementos teóricos está descrito, pero en el extendido, en el extenso, aún no se encuentra totalmente definido cuáles son los mecanismos de acción. Es importante considerar los posibles eventos adversos. En todos los estudios revisados hasta el año 2015, no se encuentran eventos adversos serios en todas las series de casos que fueron revisadas. Todos aquellos que que se presentaron fueron de características menores. Concretamente, el 8% de los pacientes que pertenecieron a las series revisadas presentaban eventos leves de características tipo prurito o rash cutáneo, pero hay que tener en cuenta que hay un par de reportes de posibles eventos, posibles relaciones, no se encontró relación definitiva, pero se encontró posible relación de daño agudo pulmonar relacionado a la transfusión. Esto en pacientes con ébola, que ya se encontraban con un deterioro pulmonar severo. Uno y otro en un paciente con MERS. Eso hace suponer dos cosas y también lo voy a retomar ahora en un poquito más adelante. Y es que si el paciente tiene un alto deterioro de la conducción pulmonar, tal vez por el estado inmunitario que se encuentra depletado y un estado hiperinflamatorio cuyo órgano blanco es el pulmón, ese paciente puede tener un mayor riesgo de presentar una reacción y un daño pulmonar relativo a la transfusión. Por eso ese paciente tiene que ser observado con extremo detalle al momento de la transfusión del plasma, en caso de ser considerado candidato. En el Journal de Investigación Clínica, esto ya es junio del año 2020, en las revisiones de los doctores Caseval y Pirovsky, donde se define plasma convaleciente en el tratamiento y prevención, profilaxis y terapia del paciente con COVID-19. Teniendo un paciente con COVID-19 que se ha recuperado 14 días después de la última PCR positiva, tengo que tomar 2 PCRs, una hoy, una 48 horas después, para someterlo a féresis. Paciente ya recuperado, lo someto a féresis y lo someto a la tecnología, además
está descrita también en este artículo de atenuación de patógenos. Allí yo ¿qué espero? Espero quedarme únicamente con los anticuerpos que son capaces de neutralizar el virus, extraigo únicamente el suero y expongo al paciente, a pacientes sanos como profilaxis para COVID-19 y al paciente que se encuentra cursando con COVID-19, inclusive en estadios 2A. Primera revisión que lo contempla en estadios tempranos, 2A y 2B, lo puedo exponer a plasma convaleciente para tener una mejor, un mejor desenlace y evitar que ese paciente me progrese a fallas ventilatorias y a neumonías que lleven ya a estados muy comprometidos de las fases ventilatorias y a coagulaciones intravasculares diseminadas. Revisión de orgullosamente colombiana de los doctores Rojas, Rodríguez, Monsalve y todo el equipo de colaboración de la Universidad del Rosario y del CREA. Posibles mecanismos de acción de plasma convaleciente publicado en Autoimmunity Reviews en mayo de este año. Define, ¿por qué lo traigo? Por dos elementos. Uno, no solo por los posibles mecanismos de acción, sino también porque recupera todos los elementos de eventos adversos de plasma convaleciente durante los brotes epidémicos. Aquí recupera brotes de influenza tipo A, H1N1, H5N1 sin eventos adversos. Aquí tenemos los análisis de ébola, donde los eventos adversos fueron menores, náusea, eritemas en piel, fiebre, sin mayores eventos adversos. Vemos SARS-CoV-2, esto todo es nuevo de este año, ninguno. Y un poquito acá, edema facial, eritema facial en 2 de 10 pacientes sin mayores eventos adversos, todo esto es asiático, data asiática. Entonces, hasta acá lo que vemos es, sin duda, y habiendo revisado previamente lo que tiene que ver con la exposición de ébola y de MERS, de 2 casos específicos en toda la data hasta 2015 revisada, pues al parecer los eventos adversos no son mayores y de presentarse son de verdad bastante leves. Y con respecto a los posibles mecanismos de acción, encontramos 3 mecanismos posibles de acción. El primero, recordar que el plasma convaleciente es un componente que tiene una serie constitutiva de anticuerpos, pero que también tiene factores de coagulación y también elementos anticoagulantes, contiene citoquinas y elementos antiinflamatorios, tiene otros factores, tiene proteína C y proteína S, es decir, por eso es capaz de recomponer el estado de coagulación del paciente una vez el paciente es infundido. Entonces tiene un elemento determinante en la coagulación. También tiene un mecanismo de acción de características antivirales. ¿Por qué? Porque los anticuerpos neutralizantes en el virus, los anticuerpos neutralizantes lo que hacen es una depuración del virus y proveen una limitación de la replicación viral. Esto hace que haya un freno real en el número de copias que es capaz de replicar el SARS-CoV-2 y también, al parecer, estos son estudios teóricos, hay una disminución de la actividad de las subunidades C2 y su interacción con el receptor AC2 de la enzima convertidora de angiotensina, lo que haría que el punto de unión RBD con el epitelio es muchísimo menor y eso disminuiría el grado de virulencia y de capacidad de infección que tiene el virus sobre el epitelio. Eso tendría un poder de hacer mucho más lento, de hacer un vector lentiviral
y de tener un efecto de neutralización de la replicación viral. De igual forma, estos efectos antivirales y la inmunoglobulina G que se encuentra contenida en el plasma convaleciente, es importante recordar que todos estos anticuerpos se encuentran después, con mayor intensidad, después del día 9 de la presentación de los síntomas, y que solamente cuando el paciente ya está recuperado y 14 días después es que yo puedo hacer la recolección segura para estar tranquilos de que los puedo infundir en un paciente que se encuentra con la sintomatología. También dentro del estudio teórico se encuentran efectos inmunomoduladores por los cuales, a través de estudios derivados y donde se hacen análisis con lo que sucede con enfermedades autoinmunes y en pacientes trasplantados, se podría inferir que hay una intervención directa en las citoquinas inflamatorias, habiendo una reducción de las mismas por una inactivación del complemento C3A y C5A, y una disminución de la activación de los autoanticuerpos, haciendo que exista una proliferación de las células dendríticas y asimismo exista una reducción de la producción de interleuquina 2, que es altamente inflamatoria, pero un aumento de la interleuquina 10 y 4 y de la 1, que son justamente inhibitorias de la inflamación, disminuyendo así los mecanismos de endocitosis y balanceando el estado inmunitario de la respuesta que viene a darse en la inmunidad tardía. De igual forma, este mismo mecanismo en cuanto a la neutralización de las citoquinas y de la inactivación del complemento tendría que ver con la reducción de la interleuquina 6, que es altamente proinflamatoria, y que tiene que ver con el aumento de las interleuquinas 4 y 5, que son inhibitorias de las 6, haciendo que exista una disminución de la proliferación de las células, potencializando las células B y mediando los mecanismos de apoptosis que regulan la muerte celular que induce la proliferación viral, aumentando en síntesis las interleuquinas que disminuyen la inflamación y favoreciendo la inmunidad adaptativa, fortaleciendo los mecanismos celulares mediados por las células T y B y otras líneas celulares. Todo esto resumiendo en una atenuación de la actividad macrofágica y una disminución de la migración de estas líneas celulares, intentando disminuir y evitar el daño pulmonar como órgano blanco. Estos elementos teóricos dispuestos en este artículo, que me encanta, no solo porque es data local, sino porque explica mecanismos que pues no antes se habían podido delimitar de esta forma. Desde el punto de vista de lo que son los recursos de las agencias regulatorias tipo FDA, y qué se encuentra dispuesto en cuanto a plasma convaleciente, vemos que hay recursos absolutos donde se definen las vías para el uso en estudios de investigación del plasma convaleciente. Se disponen los requisitos para la elegibilidad de los pacientes para la recolección del plasma, incluyendo los elementos para elegir el donante y el receptor, la tipificación del plasma, el récord y el seguimiento del mismo. Y también esta pieza que me gusta mostrarla mucho, que son los elementos dirigidos al público, donde se disponen la información acerca de los bancos que están haciendo la recolección del plasma, qué es el plasma convaleciente y si usted es candidato a ser donante y a poderlo recibir.
Dentro de nuestras condiciones locales, aquí tenemos los elementos que recupera el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo para la infección por COVID-19 en establecimientos de atención de salud, publicación de marzo de este año de la Asociación Colombiana de Infectología y del IETS, donde se encuentran circunscritas las condiciones del centro que puede realizar la aplicación, la recolección y aplicación de plasma convaleciente dentro de las condiciones de investigación clínica, entendiendo que debe contar con un banco de sangre con la capacidad de procesar, almacenar, congelar, transportar los sueros obtenidos por aféresis y que tiene que garantizar la calidad para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor. También debe estar en capacidad de realizar todas las entrevistas previas a la donación y todas las pruebas serológicas que se requieran para prevenir las infecciones por virus de transmisión sanguínea. Debe contar con la disponibilidad de un laboratorio con capacidades de detectar SARS-CoV-2 en suero y todos los ensayos virológicos para medir la neutralización viral. Disponer un laboratorio con la capacidad para detectar SARS-CoV-2 en suero y ensayos virológicos, como ya vimos, el laboratorio de inmunología para realizar los estudios que me permitan determinar la capacidad de la respuesta inmune con la terapia y cumplir con toda la regulatoria de los estudios clínicos, incluyendo la aprobación por el Comité de Ética, de acuerdo con la regulación definida por el INVIMA y los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, así como la firma de un consentimiento informado. Todos los candidatos para recibir el tratamiento deberían ser pacientes con neumonía severa que hayan progresado rápidamente y que su carga viral también haya progresado rápidamente a pesar del tratamiento. Los pacientes que se encuentren bajo ventilación mecánica, como ya les conté, pueden ser pacientes mucho más susceptibles a que se empeore su cuadro clínico por el desarrollo de daño pulmonar asociado a la transfusión y por eso estos candidatos hay que evaluarlos muy puntualmente, así pudieran beneficiarse o no o excluirse de los estudios, y estos pacientes deben estar en capacidad de firmar el consentimiento informado. Y en cuanto al procedimiento, las donaciones de aféresis se debe extraer un volumen máximo de plasma del 15% de la volemia del donante. El anticoagulante que se debe usar es citrato de dextroadenina o semejante y no se recomienda una extracción que sobrepase los 600 cc y el intervalo entre las dos sesiones de plasmaféresis debe ser de por lo menos 48 horas. Como recomendación y en negrilla, el consenso lo define, que la terapia con plasma convaleciente puede ser considerada en pacientes hospitalizados, solo puede ser considerada en pacientes hospitalizados en UCI con neumonía grave en el marco de un experimento clínico. Esas son nuestras condiciones actuales en el país. En síntesis, ¿qué tenemos? Tenemos una terapia con amplio soporte descrito en la evidencia, en la línea de tiempo que acabamos de ver, tanto para profilaxis como para tratamiento, no solo de infecciones virales, sino bacterianas. Es un tratamiento con escasos efectos adversos y aquellos descritos en la evidencia corresponden en porcentaje y en número de casos a eventos leves. Es la única terapia coadyuvante actual en la infección por SARS-CoV-2 y que ha demostrado efectividad en brotes epidémicos previos, que los análisis metaanalíticos, con todas sus limitaciones, soportan de forma adecuada como una terapia segura, efectiva y que ofrece una alternativa terapéutica, por lo menos a aquellas infecciones actualmente definidas como virales emergentes, y es una apertura para lo que tenemos en investigación. Inicialmente quisiera repasar rápidamente mis conflictos de interés quiero, digamos que empezar hablando alrededor de lo que es el reto de manejar estas enfermedades emergentes y reemergentes. Datos de octubre del 2007, como señalo ahí en la diapositiva, en la revista de revisiones de microbiología clínica,
sentenciaban casi de manera profética la posibilidad de volvernos a encontrar con estos tipos de condiciones epidémicas y tal vez pandémicas, de todos aquellos virus tipo SARS-CoV-like, en donde los reservorios que eran los murciélagos en herradura, junto con digamos que hábitos de los humanos como el consumo de animales y mamíferos exóticos en el sur de la China, específicamente en estos mercados húmedos, pareciera ser una bomba de tiempo. Esta posibilidad de contar con estas condiciones reemergentes como el SARS u otros virus, incluso de laboratorio, pareciera ser una condición para la cual debiéramos prepararnos y para la cual, digamos que a partir del 2012, el CDC de la China empieza a seguir los casos de condiciones de distrés respiratorio agudo severo como una condición de reporte obligatorio similar a la que tenemos en nuestro país, por ejemplo, para malaria, dengue y todas estas condiciones, en vista del impacto en salud que pueden llegar a tener. Es así como para diciembre del 2019, en la ciudad de Hubei, se empiezan a, digamos que a precisar unas condiciones clínicas de neumonía multilobar caracterizadas por un distrés respiratorio severo, requerimiento de manejo ventilatorio invasivo, y que se caracterizaba gasimétricamente por una hipoxemia refractaria, siendo, digamos que necesario utilizar estrategias y herramientas propias de esta condición, como la ventilación en prono y la ventilación con métodos de oscilación de alta frecuencia para poder garantizar unas mejores medidas de oxigenación. Cuando se realizaban los paneles virales y en algún momento cultivos o aislamientos microbiológicos para estos pacientes, la sorpresa era que estos paneles respiratorios para los virus que se conocían terminaban siendo negativos. Entonces, el análisis de las muestras de esputo y de epitelio respiratorio, lo que terminaron viendo a través de la microscopía electrónica, son estas partículas redondeadas con una coronilla alrededor, que recordaban la estructura microscópica de los coronavirus. Posteriormente, aquí lo que podemos ver es cómo este virus daña el epitelio respiratorio y lo termina erosionando, rompiendo tal vez las barreras de protección más importantes que tiene el epitelio respiratorio y generando la susceptibilidad fisiopatológica que termina entonces condicionando y perpetuando el daño pulmonar agudo y severo de estos pacientes. Los estudios desde el punto de vista de la biología molecular pudieron entonces precisar que estos pacientes tenían un nivel de correspondencia o de homogeneidad con cepas virales ya conocidas de coronavirus, como aquellas, por ejemplo, responsables del SARS-CoV de inicios del siglo, y como el MERS-CoV para inicios de la década pasada, específicamente para el año 2012. Y aquí encontramos Doctor Leonardo, entonces... ¿Sí? Es que me están indicando que se escucha un poco más bajo el volumen. Si tú nos puedes ayudar a de pronto acercarte un poco más, te agradezco y yo te confirmo si te escucho mejor. Bueno, gracias. Y aquí tenemos entonces aquellos virus que contaban con este patrón de aislamiento propio del que se aisló en Wuhan, y al cual digamos que es el que conocemos hoy como el responsable de del daño pulmonar agudo inducido por este coronavirus o el COVID-19. Digamos que esta es toda la composición de los ácidos nucleicos que mantiene el virus, muy importante entonces la unión al receptor a través de la proteína espiga, en vista de que es su principal factor de virulencia, y pareciera ser que los anticuerpos dirigidos contra esta agente de virulencia pareciera jugar un papel importante respecto a la neutralización del virus, porque se impacta
inmediatamente dentro de la proteína que es el gancho de entrada de esta partícula viral. El impacto que ha llegado a tener esta pandemia ya nos deja, al menos para el 26 de julio, que realicé este mapa de Johns Hopkins, más de 16 millones de personas infectadas en el mundo y cerca de 650.000 muertes dentro, digamos que, de todo el mundo, o sea, haciendo esta una condición verdaderamente preocupante. Y cuando nos detenemos a analizar entonces el comportamiento epidemiológico para ver el pico mundial, lo que tenemos entonces es que definitivamente los casos que se reportan en el mundo a diario están en franco incremento y todavía no se ha modulado por completo, digamos que la tasa de reproducción del virus o el R0 del virus, y tal vez nos va a quedar entonces bastante tiempo de esta pandemia para poderla superar, si no es que digamos que se establecen medidas de inmunización activa, como por ejemplo la utilización de las vacunas de manera masificada. Esta es una condición en la cual para sistemas de salud como el colombiano, donde los tratamientos y los recursos, incluyendo el recurso humano, se encuentran limitados a un número específico de pacientes. Y digamos que es bastante preocupante ver que previo a la pandemia ya teníamos condiciones clínicas, como por ejemplo los pacientes con cáncer, todas estas condiciones oncohematológicas tenían retrasos dentro de sus tratamientos precisamente porque los tratamientos y los recursos que teníamos previos a la pandemia estaban muy ajustados a ese número de pacientes. Pero digamos que los tratamientos y las terapias fluían y los pacientes de cierta manera tenían en algún momento alguna condición de tratamiento que les permitía, digamos que mantener la enfermedad y en algún momento llegar a contrarrestar los efectos adversos de sus patologías. El grave problema actualmente es que no tenemos tratamientos y los recursos están bastante ajustados y el número de pacientes se desbordó, haciendo que de cierta manera estos recursos digamos que se consuman de manera pronta y sea la razón por la cual de manera temprana se llegó a tener entonces esas tasas de mortalidad tan elevadas como las que se vivieron, por ejemplo, en Europa, específicamente para países como Reino Unido, Italia y España, que fueron los que más desenlaces adversos tipo muerte aportaron. Pero hay un déficit de tratamientos y hubo un boom inicialmente, un estallido respecto a que muchas de estos tratamientos quisieron llegar a surtir de cierta manera algún efecto para contrarrestar no solo las condiciones etiogénicas, sino fisiopatológicas del virus, porque si bien conocemos que el virus es citopático, también conocemos que existe un daño tisular inducido por la respuesta inmunológica que el virus establece. Entonces, hubo, digamos que, varias concepciones fisiopatológicas alrededor de esta enfermedad y muchos tratamientos llegaron a considerarse inicialmente. Hoy por hoy tenemos, digamos que, una depuración de todas estas condiciones que se llegaron a proponer y ello nos ha ayudado entonces a administrar de una mejor manera los recursos. El hecho de conocer también cuál fue el comportamiento en números de la epidemia y el número de muertes, pues alarmó a los diferentes sistemas de salud y de cierta manera se han llegado a establecer medidas como las que digamos que está viviendo todo el mundo, de las restricciones y de la limitación del contacto social, específicamente por las cuarentenas, que han llegado a disminuir entonces esa tasa de reproducción viral y de cierta forma hemos ido entonces conteniendo la transmisión de este virus. Muchos han sido entonces los tratamientos que se han llegado a proponer. Inicialmente, digamos que todos, de acuerdo a la fisiopatología y la concepción etiopatogénica de la enfermedad, quisieron llegar entonces a tener la participación de diferentes moléculas. Se conoció, por ejemplo, el uso de tocilizumab para tratar de contrarrestar los efectos nocivos de los altos niveles de interleuquina 6 y con ello entonces llegar a bloquear todo aquello que conocemos como la tormenta de citoquinas, ¿sí? Los efectos inmunomodulatorios de la ivermectina, los efectos inmunomodulatorios de los esteroides, y estos sí que han llegado, digamos que,
a tener de cierta manera alguna depuración, y ya sabemos que aquellos pacientes que terminan haciendo manifestaciones respiratorias bajas que requieren oxígeno, incluso con sistemas de oxigenación de bajo flujo, se benefician del uso de esteroides, específicamente de la dexametasona. Claro, el soporte ventilatorio, la intubación, los broncodilatadores, todas estas que son medidas de soporte pues han sido muy interesantes, y digamos que al día de hoy se mantiene la posibilidad de ofrecer sedación y mantener a los pacientes relajados, muy importante, porque es lo que nos permite entonces garantizar mejores niveles de oxigenación, en vista de que se puede pronar a los pacientes, y la ventilación en pronación en esos escenarios de hipoxemia refractaria ha llegado a demostrar una disminución de la mortalidad de estos pacientes. Este virus ejerce una respuesta inmunotrombótica, y de cierta manera nos hemos dado cuenta que dentro de los marcadores de riesgo está las altas concentraciones de dímero D, y es porque rápidamente los pacientes empiezan a presentar un estado clínico que conocemos como el síndrome trombohemorrágico consuntivo, o la coagulación intravascular diseminada, que termina generando daño microvascular difuso y se perpetúa, digamos que con unos marcadores de hipoperfusión tisular. El tratamiento es muy sencillo: dar anticoagulación para estos pacientes, específicamente con enoxaparina, y aquellos pacientes que tienen unos niveles de más de 6 veces los valores normales de su dímero D, pareciera ser que son los que más se benefician de esta condición. Evidentemente hay que hablar entonces del plasma convaleciente, que es lo que hoy nos, digamos que, reúne en este webinar, y digamos que alrededor de la misma, pues tenemos que recordar entonces cuál es la inmunidad que produce la infección por el SARS-CoV-2 en su manifestación clínica del COVID-19. No se aleja de las condiciones inmunogénicas de otro patógeno bacteriano infeccioso. Tal vez digamos que dentro de las condiciones bacterianas y fúngicas, lo que tenemos es que inicialmente tenemos unos motivos reconocedores de partículas infecciosas bacterianas y fúngicas a través de receptores tipo TOL, y aquí lo que vemos entonces es que el virus entra e inmediatamente se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 a través de la proteína S o la proteína espiga, y empieza una replicación viral que se hace gracias a la maquinaria de replicación que tiene a nivel intracelular en el epitelio respiratorio, para posteriormente hacer entonces una descarga de exocitosis de estos nuevos viriones que tienen la capacidad de invadir otros tejidos donde se exprese este receptor de la enzima convertidora de angiotensina. En este momento, y en el cual se empieza a hacer viremia, empieza a haber entonces una respuesta inmune por todo el sistema innato a través de los macrófagos tisulares que se encuentran en el parénquima pulmonar y del resto de los órganos, sintetizando y excretando interferón alfa, interferón beta, digamos que con el ánimo de bloquear entonces esas partículas virales iniciales. Y alrededor de esta molécula quiere decir que hoy día también existen ensayos sobre los beneficios del interferón gamma, alfa, beta, para restar entonces estas cargas de viremia que terminan generando daño. Y lo cierto es que posteriormente hay una presentación de antígenos a las células T, una especialización específicamente para generar entonces una respuesta citotóxica controladora de la replicación viral, pero que digamos que trae como consecuencia derivada la producción de citoquinas, que van a generar entonces un estado de hiperinflamación y que se conoce como la tormenta de citoquinas, con una lesión pulmonar, digamos que se puede ver como un testigo inocente, donde se acumulan entonces estas interleuquinas. Y aquí lo que debemos, digamos que recordar, es que los pulmones recogen el 50% de la volemia. Entonces tal vez es la razón por la cual se hace susceptible al pulmón de recoger y filtrar entonces todas estas citoquinas que se están produciendo. Igualmente, ya como parte de la inmunidad, digamos que especializada o adquirida, estas células B empiezan a ser estimuladas para madurar hacia linfoplasmocitos y plasmocitos, y dentro de esa maduración
al linfoplasmocito, la primera inmunoglobulina que se secreta es la inmunoglobulina M, siendo este un pentámero potente, capaz de reconocer múltiples partículas virales y teniendo la capacidad entonces de disminuir la replicación de estos viriones que se están liberando a la sangre a través de la respuesta inmune favorecida por el complemento y por la respuesta o la activación del complemento y la respuesta inmune favorecida por las células. Digamos que en últimas, todo este efecto sumatorio y combinado lo que lleva es a disminuir las cargas de estos, digamos que partículas virales que tienen encendido como tal toda la respuesta inmunológica. Claro, entonces para seguir, ¿cómo adquiere uno entonces la inmunidad? Pues o teniendo la enfermedad, y a esto se le conoce como inmunidad activa, o aquellos pacientes que reciben una vacuna. Y esta es la razón por la cual entonces estamos en una carrera contra el tiempo y actualmente hay alrededor de 8 a 9 vacunas que se están proponiendo y que ya van a ensayos clínicos fase 3 a partir del próximo mes. Y esto, digamos, que daría una inmunidad un poco más duradera. Seguramente va a haber algunos refuerzos y seguramente en el tiempo las vacunas van a tener que rediseñarse porque las cepas que circulan en un virus que tiene toda la posibilidad de volverse estacionario, pues van a tener la capacidad de mutar, y es lo que sucede hoy día con las vacunas que tenemos para el virus de la influenza, que de acuerdo a las cepas que circularon en los últimos 12 meses, pues vuelve y se rediseña la vacuna. Pero algo que podemos hacer para ayudarle a combatir la infección por SARS-CoV-2 a estos pacientes es tal vez ofrecerles una carga de anticuerpos de una persona que ya presentó esta infección para que estos anticuerpos tengan la capacidad de neutralizar el virus y tal vez disminuir esa efervescencia clínica en la cual se encuentra el paciente y con ello tratar de contrarrestar entonces las posibles secuelas como la estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, el requerimiento de ventilación mecánica invasiva, la disfunción orgánica múltiple y en últimas la mortalidad a aquellos pacientes a los cuales les podemos transfundir suero de pacientes convalecientes. Y es tal vez lo mismo que sucede, por ejemplo, en el feto y el recién nacido cuando la madre de manera vertical y a través de la lactancia materna le transmite entonces anticuerpos para combatir las diferentes infecciones en un organismo que tiene, digamos que, un sistema inmunológico inmaduro. Entonces, este es el principio fundamental del plasma convaleciente y que, digamos que, desde el siglo pasado se conoce y que antes incluso de utilizar antibióticos se utilizaba el suero para combatir las infecciones. Para la década de los 40, cuando empezamos a conocer las sulfas, en realidad se empieza a, digamos que, a entrar en desuso el suero, digamos que para infecciones virales y bacterianas, y es específicamente porque con estos antibióticos y posteriormente los antivirales, pues empezamos entonces a manejar de una manera más directa a estas infecciones que presentaban los pacientes. Claro, es en estas condiciones tal vez de pandemia en los cuales vale la pena volver a pensar en la posibilidad de utilizar el plasma de pacientes convalecientes. Quiero mostrarles datos metaanalíticos que se publican en Annals of Internal Medicine para 2005, donde se analizan alrededor de 6 ensayos clínicos de pacientes que utilizaron plasma convaleciente para aquel brote que fue la la gripe española o la influenza española. Y lo que podemos ver es que aquellos pacientes que fueron al uso de plasma convaleciente tuvieron una disminución absoluta en la mortalidad de alrededor del 30%, perdón, del 20%. Entonces, ese digamos que es el pilar en el cual se cimenta el uso de plasma convaleciente para SARS-CoV-2 y es que tiene, digamos que un respaldo histórico basado en el uso de esta, digamos que metodología o de esta aproximación terapéutica para escenarios en los cuales no contamos con otra aproximación terapéutica adicional y que sea altamente efectiva.
Mire que lo mismo se vio para la epidemia de influenza H1N1 en el 2009, y esos datos son, digamos, que derivados de la China, en donde, claro, aquí hay un número más pequeño de pacientes, 20 pacientes que fueron al uso de plasma convalecientes comparados contra 73, pudieron llegar a tener, digamos, que una menor tasa de mortalidad, teniendo una tasa de mortalidad de solo el 20% para los pacientes que fueron al uso de plasma convaleciente versus 54.8% de mortalidad en aquellos pacientes que no fueron a esta intervención. Entonces, ya hay datos que soportan la efectividad clínica para estos pacientes. En este mismo trabajo lo que se pudo ver es que había una reducción de la carga viral, como lo podemos ver acá en las diferentes gráficas, para aquellos pacientes que tenían el tratamiento. Y asimismo lo que se pudo ver es que había una disminución de los niveles de interleuquina 6, digamos que bastante marcada, para aquellos pacientes que utilizaban el plasma. Tal vez respaldando esto los mecanismos antiinflamatorios que la doctora Ureña previamente nos mencionaba, y digamos que de restablecimiento, ya pasando de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a un síndrome de respuesta inflamatoria compensadora, que es lo que termina tal vez favoreciendo entonces la recuperación de nuestros pacientes. Lo mismo se vio también para la interleuquina 10, que es una interleuquina potentemente proinflamatoria, y lo mismo se vio para los niveles de factor de necrosis tumoral alto. Entonces hay dos condiciones aquí que hay que resaltar, y es la capacidad de neutralización viral, específicamente para la influencia H1N1, y la disminución de marcadores de inflamación sistémica potencialmente lesivos para diferentes órganos, dentro de los que hay que destacar al pulmón, con un efecto, digamos que globalmente compensador. Este es un repaso entonces para aquellas condiciones que se necesitan para plantear los ensayos clínicos. Cada uno de estos los tenemos en el país. El país, digamos que a partir de marzo empezó a preparar diferentes instituciones y se han llegado, digamos que a proponer diferentes ensayos clínicos sobre esta modalidad terapéutica. Los bancos de sangre rápidamente adquirieron entonces o entraron en convenios con entidades que hacían pruebas serológicas y moleculares para SARS-CoV-2, en vista de que es muy importante que estos individuos que tengan la posibilidad de donar se encuentren ya con una enfermedad desde el punto de vista molecular controlada. Sin embargo, digamos que esto es por un efecto deleterio que en teoría solo se podría presentar en menos del 1% de los casos, en vista de que la mayoría de virus respiratorios no terminan haciendo una viremia tan marcadas, a no ser que se esté, digamos que en el escenario agudo, pero lo que se pide es que estos pacientes lleguen al menos 14 días ya con modulación de sus síntomas, y que las pruebas moleculares respalden que definitivamente ya depuró per se la infección. Y más allá de eso, que el rango o el tiempo en el cual se vaya a hacer la colecta del plasma tampoco sea mayor a las 4 semanas posteriores a que el paciente module su proceso infeccioso, en vista de que los niveles de inmunoglobulina M parecieran tener un aclaramiento temprano, y es lo que sucede con generalmente la inmunoglobulina M para múltiples infecciones, y es que alrededor de la 6ª, 8ª semana ya empiezan a disminuir los títulos de este anticuerpo, que para esta condición particular resulta bastante interesante porque tiene una capacidad de neutralización viral bastante importante. Claro, se debe haber entonces un establecimiento de equipos de investigación clínica donde estén todos los comités de ética y de investigación de las diferentes entidades, garantizando así entonces un trabajo interdisciplinario y cumplir con toda la normatividad que digamos que solicitan los entes de control. Todo esto, digamos que al menos 7 instituciones en el país lo han llegado, digamos que a superar, y hoy por hoy se encuentran en fases de reclutamiento de pacientes para esta modalidad terapéutica. Algunas cosas que se deben cambiar y que vale la pena resaltar son los formularios de la evaluación médica predonación para los donantes que van a ser, digamos que, candidatos a la obtención de plasma, y aquí es muy importante entonces
calcular de acuerdo al hematocrito y el peso del potencial donante el volumen a extraer, recordando que al menos de 400 a 600 mililitros son los que deberían extraerse. Y también muy importante ver las fechas o la temporalidad en la cual se dio el diagnóstico, la fecha de los síntomas y la fecha de la última PCR, en vista de que es bastante importante y todos los protocolos así lo contienen. Un flujograma que propone la FDA y en el cual digamos que vale la pena resaltar dos condiciones, es que se debe hacer un test molecular, digamos que pues, para este caso de aquellos que se utilizan en Estados Unidos y que sean aprobados por la FDA, en donde este debe estar negativo y donde se hagan una titulación de anticuerpos, específicamente para garantizar una titulación de anticuerpos mayor a 1 en 320, en vista de que tal vez a partir de estos títulos es donde se ha visto que definitivamente tienen una capacidad neutralizadora del virus bastante interesante y que clínicamente, digamos que se quiere correlacionar estos niveles de estos títulos con los desenlaces que van a tener posteriormente los pacientes. Una cosa importante acá es que si se van a recibir donantes mujeres multíparas, se cuenta entonces con la realización de anticuerpos anti-HLA previamente, en vista de que si llegan a tener esos anticuerpos positivos, pues debería entonces limitarse la opción de donar de estas pacientes por el riesgo de presentar TRALI, que es uno de los potenciales riesgos que se presenta, y que cuando recordamos la fisiopatología del TRALI, lo que se menciona es la teoría del doble hit o el doble golpe o la doble lesión. Y si estos pacientes ya tienen una neumonía multilobar, pues ponerle entonces estos anticuerpos anti-HLA, pues evidentemente que nos van a incrementar la posibilidad de presentar el TRALI y pues con todas las, digamos que consecuencias clínicas que tiene el TRALI, que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 60%. El otro, digamos que fenómeno clínico del cual se teme es que por los anticuerpos que le estamos pasando a los pacientes se incremente la reacción inflamatoria en la cual se encuentran los pacientes, en vista de que aquí también se están entonces transfundiendo citoquinas y anticuerpos que tienen la capacidad de reaccionar contra las partículas virales, pero digamos que esto es una cosa que al igual que la transmisión del SARS-CoV-2 termina siendo teórica y que se está vigilando en los diferentes ensayos clínicos que están corriendo en el mundo. Esta es la forma en la cual entonces se ha llegado a proponer una dosis que ronda entre los 200 y los 600 mililitros de plasma para tomar de los donantes, y todo esto deriva de datos de estudios asiáticos. Lo cierto es que de 250 a 500 mililitros en muy pocas ocasiones han llegado a infundir 600 mililitros, es como la dosis estándar que se ha llegado a proponer. Y la dosis con la cual actualmente los estudios se están llevando a cabo. Esto digamos que parte de la experiencia digamos que las aproximaciones empíricas iniciales y que no, digamos que fue una aproximación segura que digamos que dentro de las series de casos iniciales garantizó que fuera efectiva y que fuera digamos que seguro sin que se incrementaran las posibilidades de efectos adversos que se reportan frente a esta terapia. Algunas, digamos que, modelaciones que se han planteado para el uso de este plasma convaleciente, con, digamos que, modelos en donde uno puede, digamos que, modificar la eficacia teórica de esta aproximación terapéutica, nos dicen que tan solo con una eficacia del 25%, esta aproximación terapéutica a diferentes ratas digamos que de producción o de transmisión del virus, que se define como el R0, la estrategia del plasma convaleciente terminaría impactando en diferentes grupos poblacionales, mucho más en aquellos que son mayores de 60 años, como lo demuestra aquí la gráfica. Entonces, digamos que con toda la experiencia que se tiene, con los datos que se han llegado a aportar, lo que se espera y lo que se quiere corroborar en los diferentes ensayos clínicos es que el plasma convaleciente sea entonces una posibilidad terapéutica que se convierta en un estándar
de tratamiento para estas condiciones, al menos hasta cuando tengamos un adecuado control de todos los brotes, cuando sobrepasen los picos de contagio y cuando llegue la vacuna, que será la estrategia tal vez de inmunización activa más interesante para el control de esta enfermedad. Otros datos derivados de series de casos como este, que se publica ahorita en abril, lo que nos demuestran es que definitivamente en este grupo de pacientes con un perfil de manifestación clínica severa, todos termina siendo, digamos que, efectivo. Ninguno de estos pacientes presenta, digamos que, mortalidad con el uso de la terapia. Y lo que demuestran entonces los análisis clínicos iniciales son mejoría dentro de los fenómenos de inflamación pulmonar, ¿sí? Con exámenes clínicos tomados al menos dentro de 8 o 10 días de evolución, y como, digamos, evidentemente posterior a la administración de plasma convaleciente, y esto, digamos, que se traduce entonces en disminuir los días de estancia hospitalaria, disminuir el uso del requerimiento de oxígeno, disminuir el uso de sistemas de oxigenación digamos que de alto flujo, y pues también, digamos, que se documentan entonces beneficios clínicos que terminan siendo interesantes. De la misma manera, cuando se miden entonces otros marcadores que conocemos que son de riesgos, como por ejemplo la linfopenia, lo que nos damos cuenta es que posterior al uso del plasma convaleciente, lo que hay es una tendencia en los diferentes pacientes a mejorar los conteos de linfocitos, y eso es una cosa bastante importante porque pareciera ser que nos hablarían de un control de aquel bloqueo madurativo intramedular que ejerce la tormenta de citoquinas dentro de la hematopoiesis. Lo mismo sucede entonces con la saturación de oxígeno, que en la mayoría de pacientes tiende entonces a estabilizarse y a estar por arriba del 95% que se considera normal para estos pacientes. Aquí, digamos, que hay otra serie de casos en los cuales lo que quiero mirar es que se estaban planteando diferentes frecuencias y formas de administración del plasma. Esta, por ejemplo, cada 72, cada 48 horas. Esta, por ejemplo, se hizo a las 72 horas. Y lo que tenemos entonces es la evolución imagenológica de estos pacientes, donde evidentemente hay entonces un control de estos marcadores de inflamación parenquimatosa pulmonar posterior a la administración del plasma, y que se correlaciona posteriormente desde el punto de vista microbiológico con una negativización de la PCR para el SARS-CoV-2, en estos dos escenarios. Y como no solo aquellos pacientes que tienen manifestaciones pulmonares imagenológicas leves, sino aquellos pacientes que incluso llegaron a tener manejo con ventilación mecánica invasiva, claro, teniendo una evolución un poco más lenta, pero finalmente controlando las manifestaciones inflamatorias del parénquima pulmonar, que terminan entonces siendo aquellas de interés en vista de que son las que perpetúan todos los desenlaces clínicos adversos de estos pacientes. Cuando se hace un análisis de efectividad y que se recoge en esta revisión narrativa, lo que podemos ver es entonces que definitivamente la intervención del plasma no se asocia a un incremento de la mortalidad, y por el contrario, hay ensayos donde se oscila de un 7 a un 23% en la reducción de la mortalidad para diferentes brotes epidémicos como el H1 y brotes epidémicos previos de virus tipo coronavirus. Claro, es muy importante ver entonces también la seguridad dentro de estos pacientes, y aquí traigo un análisis de los primeros 5.000 pacientes que en Estados Unidos se les ha administrado plasma convaleciente. Los autores publican inicialmente el análisis de seguridad, y lo que dicen es que la mortalidad para estos 5.000 pacientes termina siendo reportada de 602 pacientes. Alrededor de 14.9% de los pacientes entonces presentaron mortalidad. Esto es una mortalidad aceptable para estos pacientes, en vista de que todos estos pacientes que se transfundieron con este plasma de convalecientes eran aquellos pacientes que tenían enfermedad categorizada como severa. Esta, digamos, que tiene que correlacionarse con las tasas de mortalidad de aquellos pacientes que no fueron tributarios
de la intervención del plasma convaleciente y que digamos que en reportes posteriores, muy seguramente por ahí para el mes de septiembre estaremos mirando si definitivamente la mortalidad fue menor o no. Lo cierto es que la conclusión de este estudio es que por ahora la infusión de plasma convaleciente pareciera no incrementar la mortalidad más lo que se espera para los cuadros de neumonía asociadas a SARS-CoV-2. Y dentro de los eventos adversos serios que se reportan, en realidad ninguno sobrepasa más del 0.5%, digamos que por esa razón no terminan siendo o estando en una escala mayor a lo que previamente se ha reportado, y que tan solo digamos que se pueden relacionar posterior análisis de imputabilidad en 25 casos de 5.000 transfusiones de plasma convaleciente. Entonces, definitivamente la conclusión del estudio es que dada la naturaleza potencialmente mortal del COVID-19 y esta población que fue críticamente enferma dentro de este análisis, la tasa de mortalidad no pareciera exceder lo que digamos que se está esperando, y por esta razón pareciera ser que la transfusión de plasma convaleciente es segura en aquellos pacientes que están hospitalizados e incluso en unidades de cuidado. Claro, ya tenemos un poco más de evidencia, pero este análisis, este metaanálisis y revisión sistemática que se publica en Cochrane para el 10 de julio del presente año, en realidad digamos que no toma datos de muchos estudios, y en realidad este es un metaanálisis al cual ellos llaman de la vida real, porque posteriormente lo van a refrescar y tal vez el periodo en el cual nos van a volver a reportar será por allá a inicios del mes de septiembre, en vista de que ya los ensayos clínicos van a tener que aportar resultados e ir a reportes digamos que definitivos, pero lo que se puede ver hasta este momento es que la mortalidad per se no se está incrementando por la intervención y que digamos que dentro de los otros análisis que se hacen del tiempo a la salida y recuperación del paciente, los datos son tendenciosos y parecieran favorecer entonces al uso del plasma convaleciente. Digamos que ya tendremos datos un poco maduros y un poco más consolidados cuando tengamos, digamos que muchos más ensayos, porque si nos damos cuenta acá, el número de ensayos clínicos que entraron tienen un N relativamente pequeño, pero es porque digamos que la totalidad de ensayos clínicos que en el mundo ronda alrededor de 96 ensayos para el uso de plasma convaleciente, la mayoría de ellos para intención terapéutica, tan solo hay unos que se están proponiendo para el uso con intención profiláctica, pues vamos a tener entonces datos que nos van a permitir concluir un poco más. En Colombia están registrados en clinical trials 7 ensayos clínicos, algunos de ellos ya están sobrepasando los tiempos propuestos de pilotos y están entrando entonces en la fase de comparación respecto al tratamiento estándar, que hay que decirlo, es un tratamiento estándar que se ha ido modificando, porque al inicio tuvimos antivirales, antirretrovirales en realidad, posteriormente tuvimos entonces inmunomoduladores como la cloroquina, posteriormente tuvimos esteroides, posteriormente retiramos los esteroides y ahora estamos volviendo, después de los resultados del estudio Recovery, a utilizar la dexametasona desde hace como 3 semanas. Entonces son cosas que tienen que quedar bastante claras ahí y que seguramente tendrán que ir a los, digamos que análisis de efectividad uni y multivariados para poder, digamos que precisar si definitivamente estos pacientes se van a beneficiar del uso del plasma convaleciente. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.